Muy buenas tardes, es para mí verdaderamente un placer estar con ustedes el día de hoy, tocando un tema por demás interesante, por demás práctico y que la verdad se suscita todos los días al interior de las organizaciones. Déjenme decirles que soy la doctora Patricia Parra Cervantes. Yo trabajo en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad La Salle desde hace ya algún tiempo. Imparto dos materias en la maestría en calidad y estadística aplicada, una que tiene que ver con el diagnóstico organizacional y gestión del cambio y otra que tiene que ver con procesos de consultoría. El día de hoy hablaremos precisamente de uno de los temas por demás importantes en el diagnóstico organizacional y que tiene que ver con la comunicación y el liderazgo en las organizaciones. La comunicación y liderazgo al interior de las organizaciones se da de manera importante a todos los niveles, en todas las dimensiones y en todas las posibilidades de comunicación, a lo ancho, a lo largo y de manera circular o en red al interior de la misma. Por lo cual es muy importante establecer cuáles son aquellos aspectos fundamentales de la comunicación y del liderazgo al interior de una organización cuando deseamos realizar un cambio al interior de la misma. Y bueno, la verdad es que es sumamente importante que estos canales de comunicación y esta posibilidad de que haya alguien que esté al frente de la gestión del cambio para favorecerlo y alcanzar los objetivos en un momento determinado, pues es muy importante. Déjenme decirles que es muy importante también tomar en cuenta que las organizaciones están integradas por seres humanos, por recursos humanos que conforman, dan vida, hacen que se cumplan objetivos y que se alcance la visión de una organización en un tiempo determinado. Si estos recursos humanos no logran estar engranados, trabajando en sintonía, en una armonía fundamental al interior de la misma, pues difícilmente se van a alcanzar los objetivos de la misma en los tiempos previstos. Por lo tanto, una de los factores más importantes al interior de una gestión del cambio es la comunicación. Si nosotros nos damos cuenta a través del diagnóstico que la organización tiene alguna anomalía, algún dolor, algún mal, como si fuera cualquier caso que llega al médico y que se le hace un diagnóstico para ver qué es lo que está sucediendo, pues definitivamente tenemos que percatarnos de todos los puntos, de todos los factores, de todas las dimensiones que al interior de la organización nos pueden generar algún problema. Y entonces, ya basados en un diagnóstico, podemos percatarnos que en la mayoría de los casos, a través de estudios que se han hecho y de investigaciones a lo largo del tiempo, pues nos hemos percatado que la comunicación es uno de los factores más importantes. Si nosotros visualizamos el proceso de comunicación, como nos lo enseñaron desde la secundaria, pues vamos a ver que siempre hay un emisor de un mensaje, un receptor del mensaje, hay una codificación del emisor con el mensaje a través de un canal que cuando llega al receptor, este lo decodifica, lo entiende, lo asimila y quizá lo retroalimente. Sin embargo, también hay factores importantes que afectan esta posibilidad de que el mensaje llegue a buen término y con todos los puntos que realmente contiene y el mensaje claro, concreto y exacto de lo que queremos percatarnos. Por lo tanto, también nos hemos dado cuenta que a veces estos factores que pueden afectar a los mensajes es el ruido. Y les llamamos ruido porque son diferentes situaciones que no nos permiten que el mensaje llegue como debe de ser al receptor y que incluso su decodificación se haga no tan precisa y exacta como se mandó, sino que haya algunas situaciones que no permitan que esto se acepte y se reciba como debe de ser. La verdad es que esta posibilidad de comunicación pues también se va a ver afectada por múltiples factores que a veces no permiten que los
que estos mensajes se comuniquen de manera fehaciente y que lleguen de manera exacta al receptor del mismo. Y déjenme decirles que dentro de una organización, estos factores de la comunicación siempre se van a ver afectados por el contexto, ¿sí? El contexto es una situación sumamente importante al interior de la organización y de la comunicación que se esté gestando en ella. Si el contexto es, por ejemplo, un clima un poco tenso, la verdad es que el mensaje se va a entender de manera diferente que si lo hacemos de manera clara, de manera tranquila, relajada, el mensaje se va a entender bien. Hay ocasiones en las que incluso cuando mandamos un mensaje, nosotros lo hacemos con la mejor intención y el receptor lo decodifica de manera, a lo mejor en un momento dado hasta con agresividad, ¿no? Y dice, es que me está agrediendo. No te estoy agrediendo, te estoy diciendo las cosas de una manera muy tácita, muy clara y muy concisa. Entonces, como que sí tenemos que tomar en cuenta que dentro de estos factores, pues también las relaciones interpersonales juegan un factor importante, vinculándose como parte de ese contexto que nosotros estamos teniendo. Y no puedo dejar de lado el manejo del lenguaje y el medio de comunicación que estemos utilizando. Yo no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero ahora que la comunicación se hace a través de todos estos medios de digitales, la verdad es que cuando surgen las redes, la situación cambia totalmente. Anteriormente toda la comunicación se daba de manera personal o a través de un teléfono o quizá por una grabación como lo estamos haciendo en este momento. Sin embargo, pues hoy día, digo, nos podemos reunir de manera síncrona con otras personas, podemos tener mensajes y podemos emitir mensajes y recibir mensajes de las mismas personas a través de medios digitales como lo estamos haciendo hoy día. La comunicación en las organizaciones, como había mencionado, pues se ha visto modificada fundamentalmente por la pandemia, ¿no? Y vamos a ver que hoy día todo este manejo de la comunicación vía dispositivos digitales o reuniones a través de videoconferencias y demás, pues ha cambiado muchísimo. Sin embargo, la esencia de lo que debe ser la comunicación al interior de la organización, esa no ha cambiado. Debemos considerar que las organizaciones tienen un enfoque sistémico y como tal, la comunicación debe ser esa posibilidad de, ahora sí que de relación entre cada uno de los elementos de la organización que permiten que esto se lleve a cabo de manera exitosa y que además contribuya a que los objetivos de la organización se cumplan de acuerdo a lo previsto. Si nosotros hablamos un poco de que la comunicación al interior de la organización es muy importante, pues esta puede tener una gran cantidad de posibilidades para llevarse a cabo. Bien, las comunicaciones pueden ser para tener control de la situación, pueden también ayudarnos a motivar y a empoderar a cada uno de los miembros de la organización para que el trabajo sea más efectivo, más rápido, más eficiente, más efectivo. También para poder expresar las emociones, los sentires y por supuesto a lo mejor hasta los malos entendidos que se tienen entre cada uno de los miembros de la organización y que tienen que ver mucho con lo que mencionábamos de las relaciones interpersonales. La posibilidad de dar información porque se va a gestar alguna modificación, porque se va a dar alguna noticia en relación a cuáles son las nuevas disposiciones que la organización tiene, las explicaciones que van vinculadas a esta posibilidad de mensaje informativo para que las personas se queden más contentas, para que no haya resistencia al cambio, que esa es otra de las cosas que la comunicación nos va a ayudar mucho a ir disminuyendo esta resistencia al cambio para cuando la organización quiere tener un cambio importante. O a lo mejor para hacer alguna pregunta, algo que no quedó claro y que tengan que manifestar de alguna manera, ya sea los miembros de la organización a nivel colaboradores o a lo mejor a nivel directivo. Entonces, la posibilidad de que esta comunicación se dé en diferentes direcciones, pues es importante. Puede ser vertical descendente, que es una de las que más conocemos, pero que no es la única que se da, porque también puede ser de arriba hacia abajo, y laterales, ¿no? Cuando la interrelación de las personas que trabajan en un departamento, pues la tienen de manera cotidiana y que entonces hay que
que trabajar. ¿Cuáles son los medios o los canales que podemos utilizar? Pues pueden ser muy diversos, ¿sí? Les decía yo antaño, pues prácticamente la comunicación al interior de las organizaciones era a través de reuniones individuales. Ahora, a través del Internet, pues tenemos reuniones virtuales, ¿no? Pero finalmente hay reuniones grupales que pueden suscitarse de diferentes maneras, ¿no? A lo mejor a través de discursos, a través de seminarios, a través de cursos o talleres, videoconferencias, llamadas telefónicas, intranet, buzón de sugerencias, publicaciones, memorándums que cada vez a lo mejor van perdiendo un poquito esa frecuencia de uso, pero que no dejan de existir, informes y boletines, ¿no? Y hoy día, pues también ya tenemos otros medios digitales que nos ayudan a poder comunicar cualquier información al interior de la organización, como lo vemos en la siguiente diapositiva. Decimos que hoy día las 5 principales canales de la comunicación empresarial más funcional utilizando estos medios digitales, pues están las revistas o los blogs que tienen un punto importante, no solamente para comunicar, para informar, para presentar, sino también en muchas ocasiones nos están funcionando hasta para vender la información, para que nosotros nos demos a conocer al exterior de la misma y que ya no toda la información se quede al interior, sino también vaya hacia el exterior. El hecho de que las organizaciones empiecen a utilizar blogs para comunicar cuáles son sus cambios, cuáles son sus fortalezas y de alguna manera aquellos elementos que están en posibilidades de ofrecer a sus competidores, a sus clientes, a sus competidores, etcétera, pues está siendo importante. El correo electrónico, que bueno, sin duda cabe, antes de la pandemia era muy utilizado, hoy a lo mejor se ha disminuido un poco, pero no. La verdad es que el correo electrónico sigue siendo muy importante, más bien el que ha dejado de usarse un poco, pues es el correo postal, pero todavía hay correo postal, ¿no? Sin embargo, el correo electrónico vino a agilizar muchísimo esta posibilidad de recibir mensajes en tiempos muy cortos y de manera muy eficiente. Como todos, el correo, pues también en los mensajes a veces esta posibilidad de utilizar las palabras y el lenguaje de manera adecuada para que se entienda realmente lo que quiero decir, pues la verdad a veces genera algunas situaciones un poco preocupantes, pero bueno, eso se va limando con la experiencia. El intranet, que es otra moda digital que se ha utilizado para que al interior de la organización los mensajes sean y lleguen a cada uno de los miembros de la organización de manera eficiente y eficaz, pues están ahí. Las redes sociales corporativas, nosotros ya hemos incursionado en este mundo de las redes, iniciando a lo mejor por las redes sociales que hacíamos con los amigos, con los familiares y demás, pero que ahora ya se utilizan estas redes sociales corporativas para poder estar en comunicación con los miembros de la organización. Y bueno, lo que ya mencionaba yo, que eran las videoconferencias. Pero también para podernos comunicar de manera eficiente, hay algunas barreras que consideramos deben ser tomadas en cuenta porque, como lo dije, las organizaciones están constituidas por recursos humanos, por personas que tienen diferencias de percepción. ¿Por qué? Porque todos y cada uno de nosotros somos individuos y como tales tenemos diferencias de percepción dependiendo de cierto tipo de condiciones. Dentro de estas condiciones podemos mencionar, por ejemplo, las condiciones circunstanciales, que están basadas en las necesidades, en los intereses, en los deseos de cada uno de los individuos de la organización. El estado de ánimo es otra barrera que está vinculada a las condiciones circunstanciales. Y cuando llegamos con un estado de ánimo decaído, tenemos problemas, estamos preocupados, pues a veces no tenemos esa posibilidad de comunicación tan óptima como lo tendríamos a lo mejor un día que llegamos muy feliz, ¿no? Entonces, la verdad es que esto es importante. El sentirnos bien físicamente también es una posibilidad de que los mensajes y la comunicación se dé de manera eficiente, de manera exitosa y demás, pero cuando estamos enfermos, esto realmente resulta una barrera a la comunicación. Los diferentes roles que jugamos al interior de la organización también tienen en muchos casos esta posibilidad de que en un momento dado se vuelva una barrera,
¿sí? Una barrera, a lo mejor yo soy el responsable de hacer cierto tipo de actividad y después me la cambian, pero yo no me llevo bien con el otro, entonces el rol que yo estoy jugando a lo mejor me va a generar situaciones un poco complicadas de comunicación. Las expectativas, si yo llevo mensajes que no cumplen con las expectativas de los miembros de la organización, seguramente va a ser una barrera a la comunicación porque de antemano ya va a haber resistencia a considerar que el mensaje viene y va a ser dirigido de manera efectiva. Y bueno, por supuesto, la cantidad de información disponible. Si yo no llevo toda la información y me hacen preguntas y no las respondo o digo que voy a regresar y no regreso y no retroalimento esa información, pues seguramente voy a tener problemas de comunicación. Por el otro lado, las diferencias de percepción también tienen que ver con las características del individuo, con las características personales de cada uno de nosotros. Y bueno, puede estar, ya mencionamos, la destreza y la salud, la destreza para poder hablar, la empatía, la posibilidad de poder compartir, de poder delegar, de poder hacer cosas que nos favorezcan esa interrelación. La personalidad, hay personas que tienen una personalidad con rasgos muy claros, muy rígidos en relación a esa posibilidad de interrelacionarse, ¿sí? Hay personas que decimos, es que es bien difícil, con ella no se puede contar porque no me puedo comunicar, ¿no? Quizá porque tiene motivos, porque tiene un autoconcepto diferente al mío y a lo mejor no estoy utilizando los medios y las palabras efectivas para poderlo hacer. Otro más es la inteligencia, o sea, la capacidad intelectual y la inteligencia emocional que juega un papel súper importante para poder tener esta posibilidad de comunicarnos de manera eficiente con las personas, pues a veces nos gana y tenemos que ser muy importantes. ¿Por qué estamos mencionando todas estas barreras a la comunicación? Porque vamos a ver que cuando un líder va a gestionar un cambio, va a gestar esa posibilidad de cambiar al interior de la organización, pues va a tener que utilizar muchas de estas competencias para poderse comunicar y poder dar los mensajes de manera eficiente. Los valores y las creencias de cada uno de los individuos al interior de la organización también suelen ser en muchos momentos barreras a la comunicación. La vocación, el conocimiento y por supuesto las habilidades específicas que cada uno tenga también pueden ser una barrera a la comunicación. Pero ¿cuáles son las características que debe tener un buen comunicador? Pues bueno, aquí están algunas de las que podemos mencionar. Vamos a considerar algunas, no todas, pero bueno, porque las pueden ver ustedes aquí. Ser consistente y repetitivo. Mezclarse con la gente. Mostrar curiosidad, preguntar, cuestionar. Este aspecto que voy a mencionar ahora es sumamente importante, ser honesto, es decir, las cosas claras, las cosas tácitas, las cosas de una manera sin darle vueltas al asunto para que el mensaje se entienda de manera clara. Dar publicidad al mensaje que se desea transmitir, predicar con el ejemplo. Las personas que están al frente de una gestión del cambio deben liderar de manera que ellos prediquen con el ejemplo. Yo no les voy a pedir a alguno de mis colaboradores que no coma en su área de trabajo cuando yo estoy comiendo en el área de trabajo. O sea, debo predicar con el ejemplo. Hay que mostrar el lado humano. Es bien cierto que a veces el líder confunde un poco el liderazgo con el poder y entonces la verdad se vuelven autócratas, se vuelven duros, se vuelven extremadamente rudos y eso a veces afecta. Entonces hay que mostrar siempre un lado humano. No quiere decir que vamos a ser bonachones o que ya nos van a agarrar, nos van a tomar la medida para que las cosas no salgan bien. No. O sea, lo importante es que nosotros logremos transmitir esa posibilidad de mostrar un lado humano, escuchando, preguntando, aprendiendo de otros, tomando posiciones que me mantengan fiel a mis principios y a los principios de la organización, que respete la filosofía, que crea en las personas que están colaborando conmigo, que yo al hablar con ellos sea creíble, que no me digan, sí, no, es que siempre dice lo mismo, ¿no? No, que sea creíble porque lo que yo estoy diciendo realmente se cumple. Abrir la puerta
a que los demás participen, a que digan las cosas, a que hagan propuestas y que nosotros las escuchemos, ¿sí? Porque a veces, si yo estoy al frente de un grupo y los dejo que hablen, todos me dicen bla, bla, sí, sí, esto, yo quiero allá, yo pienso, y yo, ah, sí, muy bien, muy bien, muy bien, e ignoro totalmente lo que me dijeron, pues seguramente no voy a tener esa posibilidad de que cuando yo hable me escuchen en realidad, mis mensajes se entiendan y que la comunicación se dé de manera eficiente. Y esto, bueno, si yo lo hago de manera fehaciente, pues al contrario, ¿no? Si yo realmente los escucho, soy humano, pregunto, cuestiono, soy honesto, me mezclo con ellos, si algo no queda claro, lo repito, si doy un cierto grado de credibilidad a mis palabras, pues por supuesto que me van a ver como líder y esto va a favorecer muchísimo la comunicación al interior de la organización. Jared Rapix, por ejemplo, en La comunicación para el cambio, que es un libro muy bonito, la verdad, hace esta matriz que la verdad es importante de tomar en cuenta. En sus dos ejes tiene en ambos extremos la palabra siempre, en el, en el, en el inicio de cada una de estas vertientes está la palabra nunca y las cosas y actividades que tienen que ver con la comunicación. En el eje de las Y podemos ver la palabra decir y en el eje de las X la palabra ser. Entonces, si nosotros conjugamos esta matriz de cuatro casillas, dice, o podemos conjugarla de manera muy importante. Siempre decir mucho y hacer poco es malo. Decir mucho y hacer mucho está en el ángulo superior derecho y eso es siempre, o sea, siempre debemos decir mucho y hacer mucho. Nunca debemos decir poco y hacer poco. Y tampoco podemos decir poco y hacer mucho. O sea, la verdad es que tenemos que estar en ese balance importante de que no debemos decir mucho y hacer poco, porque la verdad pues nos volvemos personas que no tienen y no dan credibilidad a lo que es. Más vale, si voy a decir mucho, voy a hacer mucho. O a lo mejor puedo decir poco, pero siempre trataré de hacer lo más que se pueda. Y si me ven como líder, pues yo voy a tener esa posibilidad de conducir al grupo. Y lo estoy diciendo como si yo fuera en primera persona, pero puede ser cualquier individuo que tenga a su cargo esa posibilidad de liderar, de llevar por el camino que tiene que ser a los individuos para alcanzar un objetivo predeterminado, es lo más importante. Si hablamos de la palabra liderar, de verdad que este vocablo tiene cuestiones muy comunes en diferentes ámbitos del mundo, ¿no? Yo les puedo platicar que en Estados Unidos se hablaba mucho de los pioneros. Los pioneros eran las personas a las que mandaban las caravanas en avanzada para que pudieran decir por qué camino podía llegar la caravana de manera más segura, más rápida más rápida y bueno, más segura, básicamente, ¿no? Entonces, la verdad, cuando hablamos de los pioneros, ellos son los que siempre se enfrentaban a los peligros, buscaban la manera de que estos no afectaran a la caravana y que todos llegaran a ubicarse en sitios mucho más importantes. Sin embargo, bueno, ahora al interior de las organizaciones, pues hablamos precisamente de liderazgo. Y el liderazgo es el proceso de influir en las personas para encauzar todos sus esfuerzos hacia el alcance de una metas específicas u objetivos que permitan a la organización posicionarse en alguno de los puntos que ellos quieren. Puede ser a nivel comercial, ¿sí? Posicionándose en el mercado de una manera eficiente. Puede ser de manera científica, con una investigación que quiera yo que todo el mundo se entere y que entonces tenga que estar ahí. O sea, los objetivos pueden ser muy diversos, pueden ser comerciales, pueden ser científicos, pueden ser técnicos, de alguna manera tienen que estar ahí. La verdad es que sí, al interior de las organizaciones existen líderes formales que a veces se encargan solamente de dirigir, de llevar, de conducir, pero hay otros que no solamente dirigen, sino también lideran. Y entonces las características que cada uno de ellos tiene van siendo diferentes. Por ejemplo, mientras el que dirige está orientado hacia los clientes del resultado,
El que lidera está orientado a los resultados y a los clientes. Entonces, él está más preocupado porque lo que está obteniendo realmente sea parte de los objetivos que quiere alcanzar y no solamente en dar, digamos, el gusto al cliente porque le estoy entregando el trabajo. Mientras el que dirige busca eficiencia, el que lidera busca eficacia. El que dirige está muy enfocado al know-how, a la tecnología, al cómo se hace. El que lidera es el por qué se hace. Está más enfocado a la filosofía. Si estas características que tenemos ahorita en el slide las vinculamos, imagínense el potencial que tenemos. Mientras el que dirige tiene una visión de corto plazo, el que lidera tiene visiones de mediano y largo plazo. El que dirige encarga, el que lidera constituye la posibilidad de que los colaboradores tengan una opinión. El que dirige gestiona y el que lidera crea nuevas ideas, nuevas estrategias, nuevas políticas, nuevas metodologías que pueden ayudar a que la organización alcance sus objetivos más fácilmente. El que dirige puede resolver problemas y el que lidera a veces los encuentra o a veces los busca, pero los busca para darle solución, para tener muchas más posibilidades de atender alguna situación determinada. Y bueno, a lo mejor el que dirige sabe utilizar muy bien la tecnología, pero el que lidera no solamente sabe utilizar la tecnología, sino también conocer a las personas y a la forma en que esa tecnología puede ayudar a que esas personas incrementen sus capacidades, a que tengan una mayor posibilidad de eficiencia y eficacia. El que dirige controla y supervisa los resultados. El que lidera forma y asesora a sus colaboradores. Es decir, se convierte en un coach, ¿sí? El que dirige se encuentra normalmente en el aquí y ahora y el que lidera en el externo y en el futuro. Su visión es de más largo plazo, su posibilidad de que la organización la vea como algo que puede ser en el futuro con mayor potencial, pues eso es lo que lo hace. Y bueno, de acuerdo con la Escuela Europea de Management, el descubrir cómo gestionar el talento para el liderazgo nos ofrece una serie de ideas que nos permiten de algún momento, en un momento dado, ver cómo podemos ser excelentes líderes, ¿no? Y entonces uno dice, el líder debe demostrar su capacidad negociadora, tanto con el trabajo como con sus iguales o con personas externas a la empresa. Tiene que saber negociar al interior de la organización con sus colaboradores y también hacia afuera, con sus competidores o con sus clientes. Si nosotros tomamos algunos elementos de la Escuela Europea de Management, donde se habla de descubrir cómo gestionar el talento para el liderazgo, pues da algunas indicaciones que debemos tomar en cuenta. Primero, el líder debe demostrar su capacidad negociadora, tanto para los propietarios del trabajo como con iguales y con agentes externos a la empresa. Mostrar que es capaz de desarrollar competencias en momentos difíciles y de presión sin perder la calma. Debe tener la capacidad para mantener a sus equipos de trabajo perfectamente motivados y en todo momento, no solamente cuando iniciamos el trabajo. 4, debe dar buena cuenta de que su formación y capacidad de desarrollo profesional y personal le faculta para que sea un líder como tal y entonces eso lo hace excelente. Además, también es necesario que actúe con un pensamiento ético y con moral excelente. Esa es una de las cosas que en las diferentes corrientes de pensamiento que tienen que ver con los líderes, la parte del pensamiento ético, del ser firme y estar consciente de que la moral debe ser excelente, de que sea firme con sus ideas, con sus preceptos y que los siga. La verdad, eso es otro punto de mucho valor para el líder. Y bueno, a lo mejor también debe tener una capacidad organizativa adecuada. Imagínense un líder todo desordenado, que deja las cosas aquí, que se le olvidan aquellas, que ya no se acuerda a quién le asignó tal trabajo, pues la verdad eso siempre le va a generar muchos problemas. Entonces, debe tener una capacidad organizativa óptima, pues tiene que aprovechar el tiempo, las tareas, tanto las que él realiza como las que le pide a su equipo que realicen. El líder va a tener que trabajar en equipo.
¿Y qué es el trabajo en equipo? Pues el esfuerzo integrado de un conjunto de personas para la realización de un proyecto, para el cumplimiento de un objetivo, para el alcance de una meta, en fin, o sea, trabajar en equipo implica la coordinación de dos o más personas orientadas en el alcance de objetivos comunes. Cada miembro debe aportar para la realización de una parte del trabajo una actividad que de alguna manera contribuya al alcance de los objetivos. La denominación de trabajo en equipo pues se conoce desde después de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, y hoy día es una forma de trabajo eficiente que entrega varios puntos de vista y que además sirve para resolver eficientemente conflictos que pueden surgir en cualquiera de los ámbitos, ya sea el económico, el político o el social. El trabajo en equipo es una de las herramientas más importantes que tiene el líder para gestionar un cambio. Y si ésta la gestiona vinculada a la comunicación, pues esto hace que la organización alcance sus objetivos de manera más importante. Aquí les voy a presentar algunas competencias y algunas necesidades que el líder debe manejar al interior de la organización para poder alcanzar sus objetivos de manera más eficiente. Primera, debe tener una capacidad de negociación. Ya lo habíamos mencionado, tiene que saber negociar tanto al interior de la organización como hacia afuera. Una visión de largo plazo, una visión prospectiva, es una competencia indispensable. La capacidad para manejar conflictos de manera justa y ecuánime. La verdad es que cuando nosotros gestionamos un cambio y además, no solamente cuando gestionamos un cambio, digo, cuando realizamos actividades de manera cotidiana, pues a veces se suscitan conflictos al interior de la organización y tenemos que, como líderes, tratar de ser lo más justo posible, es conocer el problema, tener la capacidad de negociación y además de tomarlos de manera ecuánime sin tomar partido por ninguno de los que están involucrados en el conflicto para el beneficio común del proyecto. Debe tener un pensamiento ético y moral, ya lo habíamos comentado, un conocimiento íntimo del entorno humano y laboral que viene, debe tener esa visión de futuro vinculada a la innovación. A veces se tienen problemas que se deben resolver y darle salida de diferentes formas, entonces aquí tiene que buscar todas las herramientas que le permitan pues innovar alguna respuesta para alcanzar el objetivo, pero no solamente con una idea novedosa, ¿no? Sino además también con la posibilidad de saber que la creatividad es un punto importantísimo que podemos utilizar para dar solución a un problema determinado. La capacidad de comunicación que ya habíamos visto que debe tener una oratoria eficiente, que tiene una capacidad de transmitir mensajes de forma clara y concisa y debe también ser escuchar, que ya los vimos, pues está vinculado a estas competencias. La capacidad de aprender y la capacidad también de tener una red de contactos que le permitan a él tener una posibilidad de relaciones interpersonales que le permitan alcanzar los objetivos de la organización de una mejor manera. Ser empático, ¿sí? No quiere decir que sea monedita de oro y les caga bien a todos, pero sí debe estar muy, muy vinculado con su equipo de trabajo y de esta manera dar resultados adecuados a las necesidades de tanto de los colaboradores como de sus clientes y a lo mejor hasta como de algún competidor o de algún colega que necesite información. Debe de tener un desarrollo personal apropiado. Es decir, él no puede quedarse dormido en sus laureles pensando que todo el mundo va a hacer cosas y que él no tiene ni que capacitarse, ni que cambiar, ni que tiene que hacer proactividad, ni nada de eso. Al contrario, es una posibilidad importante para el líder el saber que si él se desarrolla personalmente va a poder tener muchas más competencias que le permitan hacer frente a los objetivos. Debe conocer las fortalezas y las debilidades de los miembros de su equipo y de sí mismo, para no verlas como debilidades, sino como oportunidades de crecimiento, de cambio y de mejora continua que le lleven a hacer la posibilidad de tener un mejor equipo, alcanzar más rápido los objetivos, ser más eficientes y a lo mejor generar nuevas metas y nuevas posibilidades de crecimiento. Tiene que ser un buen motivador, ¿sí? Tiene que poder sacar lo máximo de sí de su equipo para poder dar respuestas positivas.
su gran formación, que bueno, debe estar y está vinculada con el desarrollo personal, pero aquí también se vincula a esa posibilidad de tener conocimientos y estar estudiando y aprendiendo y tomando nuevas ideas, y etcétera, para poder permanecer con con ese talento de liderazgo en toda cualquier área del conocimiento. Y ya habíamos dicho la parte de la organización que tiene que estar. Ya comentamos acerca de los líderes, de las capacidades, de las competencias, hicimos un resumen de todos los factores que van a estar involucrados en la comunicación, pero entonces para que esta pueda darse de manera eficiente al interior de la organización, déjenme decirles que se ha creado esto de las buenas prácticas de comunicación en los procesos. Y todo tiene que ver con lo que ya mencionamos, con un compromiso de la dirección con la importancia de la comunicación. Si nosotros queremos gestionar un cambio al interior de una organización, por sencilla que ésta sea, por pequeña que ésta sea, el compromiso de los directivos debe estar siempre presente. Son una de las piedras angulares para poder gestionar un cambio de manera fluida, de manera sencilla, de manera fácil, entre comillas, pero bueno, de alguna manera tiene que estar ahí. Dentro de estas buenas prácticas de comunicación, la sencillez, el uso de metáforas, de analogías o de ejemplos que nos permitan hacer más claros los mensajes, de transmitir las ideas de una manera más precisa, pues pueden estar ahí. El uso de foros múltiples que pueden de alguna manera favorecer esa posibilidad de intercambio de mensajes entre los colaboradores, los directivos, los usuarios, los clientes, etcétera. Esto también nos da una posibilidad de buena práctica de comunicación. Poner énfasis en la comunicación cara a cara. A veces solamente nos queremos comunicar vía WhatsApp o vía correo electrónico, pero no tenemos esa posibilidad de conocernos. Hoy día como docentes, la verdad es que esa es una lucha constante, porque en estas cuestiones de comunicación virtual con los estudiantes, pues a veces no les vemos, no estamos con ellos y a veces sentimos que esa posibilidad de comunicación se ve restringida. Entonces, una buena práctica es la comunicación cara a cara, ya sea a distancia o presencialmente. La otra que ya habíamos dicho, predicar con el ejemplo, escuchar y ser escuchado, modelar el mensaje para las personas que lo van a escuchar. Quizá si voy a dar un mensaje con un alto contenido técnico, pues a lo mejor iba a ser para un público en general, tengo que buscar las formas más apropiadas de utilizar las palabras que nos hagan hacer el mensaje mucho más sencillo, mucho más claro, mucho más comprensible. El manejo de las malas noticias es una cuestión un poco difícil, pero es una muy buena práctica de comunicación pensar de qué manera la voy a dar, de qué manera voy a expresar esas malas noticias, cómo voy a comunicar que algo anda mal. Pero bueno, no nada más es eso, también hay que comunicar y hay que celebrar los éxitos intermedios. Yo creo que eso es también muy motivante para los miembros de una organización y saber que vamos por buen camino, pues de alguna manera nos deja en esa posibilidad de decir, lo hicimos, vamos bien, el líder nos lleva por buen camino. Mantener las comunicaciones vivas también es importante. No podemos dejar los canales de comunicación cerrados y que no haya esa posibilidad de intercambio, que no haya estos procesos de comunicación que sean unilaterales, sino que sean recíprocos y que vayan en todas direcciones para que la comunicación se dé y se alcancen los objetivos de la organización. Y finalmente, pues una evaluación honesta de los éxitos y los fracasos, utilizando el término lesiones aprendidas. Si algo no salió bien, hay que aprender de ese, a lo mejor fracaso o a lo mejor error, como queramos llamarle, eso es lo de menos. Lo importante es que siempre aprendamos de todos ellos para poder seguir creciendo y finalmente pues poder alcanzar los objetivos de la organización. Si nosotros lideramos, si nosotros comunicamos, si seguimos las buenas prácticas y si adoptamos las competencias que los líderes deben tener para gestionar un cambio al interior de la organización, ténganlo por seguro que se va a lograr de la mejor manera, de la manera más sencilla, más práctica, más fácil y como siempre digo, como cuchillito en mantequilla.
Bueno, pues con esto terminamos. Ya vimos que si nosotros seguimos estas buenas prácticas de comunicación, si el líder asume las competencias que ya habíamos mencionado, si nosotros revisamos pues que esta gestión del cambio tiene esa posibilidad de crecimiento, teniendo esos canales de comunicación abiertos, esa posibilidad de comunicación recíproca, esos canales que de alguna manera nos pueden servir para estar actuando de manera eficiente durante todo el proceso de gestión del cambio al interior de la organización, pues la verdad nos lo hará mucho más fácil, será exitoso y como siempre les digo, se irá como cuchillito en mantequilla. Muchísimas gracias por su atención y así quedamos. Hasta la próxima.